En esta lección os voy a hablar de las diferencias entre la radio y el podcast, en cuanto a la técnica, la comunicación con el oyente y la difusión del mismo. Las radios subían sus contenidos a Internet incluso antes de la creación del término podcast. Pero esto divide hoy en día a las personas. ¿La radio es podcast? Vamos a observar algunas diferencias. En primer lugar, deberíamos decir que el podcast es el medio más democrático que existe, barato y fácil de producir. Por eso, imponerle unas normas al podcast sería ponerle vallas al campo. Una de las características del podcast es la atemporalidad. Un podcast puede ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar. Un podcast de actualidad podría quedar desfasado en meses, años e incluso horas. Dependiendo de la temática y la velocidad a la que cambia, evoluciona la información. Por eso se le pide al podcast la atemporalidad. Pero ¿qué pasa con los podcasts de actualidad? Que también existen y hay algunos que tienen mucho éxito. Si observamos los principales rankings, como el de iVoox o el de Apple Podcasts, observaremos que en los primeros puestos hay programas de radio entre los que destacan la actualidad o los deportes. ¿Atemporalidad en el podcast? Sí. ¿Significa esto que deba de ser una norma? Personalmente creo que hay hechos que demuestran que se puede tener éxito en el podcast haciendo justamente lo contrario. Otra característica de los programas de actualidad es que suelen ser diarios, con lo cual tienen más episodios y más contenido en su canal. Otra de las características del podcast es la interacción con el oyente, algo que también pasa en algunos programas de radio gracias a las redes sociales. Pero como suele ser habitual, es mucho más complicado hablar de tú a una gran estrella de la radio que a un podcaster. Esto es una ventaja que debe de aprovechar el podcaster. Comunicarse con el oyente le hace partícipe del programa. Eso crea una relación de confianza que será una gran ventaja para tu proyecto. De hecho, en algunas ocasiones incluso se crean relaciones de amistad con los oyentes. Antes decía que la radio no tenía esta facultad, pero volvemos a romper la norma con el programa de la cadena SER Nadie sabe nada, presentado por los humoristas Andreu Buenafuente y Berto Romero, donde la interacción con el público que les visita en cada programa o las preguntas que les lanzan por internet les hacen partícipes de este programa de radio. Otro aspecto a destacar es la difusión. Es muy complicado para un podcaster independiente competir con grandes empresas como la cadena SER u Onda Cero. Es por ello que las redes sociales han sido la principal vía de difusión de los podcasts. Puedes descubrir nuevos podcasts a través de conversaciones con tus amigos y seguidores. Esto destaca otra vez la labor del oyente a la hora de difundir tu trabajo. Las dos redes sociales que más suelen funcionar con el podcasting son, por un lado, Twitter, que desde hace años congrega a una gran comunidad de oyentes y podcasters, y también Instagram. Instagram también está ganando relevancia en el panorama podcaster debido a los audiogramas. En próximas lecciones os hablaré de la importancia de las redes sociales. Para finalizar vamos a hablar de la técnica. Hoy en día se hace bastante complicado pensar que un programa de radio se puede hacer con un micrófono básico o una pequeña mesa de mezclas. Todos estos elementos se encuentran disponibles para el podcaster. Lo ideal sería que sonara como en un estudio de la cadena SER, pero afortunadamente disponemos de herramientas para crear un podcast de calidad y éxito a un bajo precio. Ahora que ya sabes las diferencias entre radio y podcast, en la siguiente lección te voy a hablar de los materiales.